el audio, Juliana. Y ahí justo ya están grabando. Muchas gracias a la licenciada Lelis Morales, que es la que nos está ayudando en todo lo que sea el manejo del Zoom. También ella envió los links, generó el link. Todo esto, como saben, es a pulmón. Entonces, todo en nuestro día a día, en nuestro día de trabajo, estamos ayudándonos. Y muchas gracias, licenciada Leli, también a todo el resto del comité científico y del comité, digamos, de la comisión directiva de la asociación por darnos este espacio. Raúl, ¿vos querés hablar o se te fue nomás ahí la manito? Y enseguida busco mi anteojo, que me está brillando. Ven si tenés acceso a compartir pantalla. Sí, Puedes tengo probar. acceso. ¿Sí? Todo Sí, tuyo. Yo me voy a silenciar y busco mi ok. anteojo. Muchísimas gracias por la intro, Lali. Gloria. Sí, como ya les comentaba ella, nosotras en su momento, hace unos años, en el 2016, como trabajo de tesis, había realizado la investigación sobre la chikungunya, que en aquel tiempo se había presentado también, así como ahora, como una epidemia, que esta no es la primera epidemia de chikungunya que tenemos en el Paraguay. En aquel tiempo tuvimos también la primera epidemia de chikungunya y surgió en ese momento realizar la investigación sobre la enfermedad, y en ese entonces ya habían salido resultados bastante interesantes conforme a los signos, a los síntomas, las fases en las que se divide la enfermedad, haciendo un poco un recuento. Es una enfermedad viral que se transmite por medio de un vector. No se transmite de persona a persona, se transmite por medio de un vector. En este caso el vector es el mosquito, el Aedes aegypti, o del grupo Aedes, que también transmite el dengue. Entonces, habíamos realizado una revisión bibliográfica, los diagnósticos diferenciales entre el dengue, en ese entonces entre el dengue, Zika y chikungunya, que eran como que las tres enfermedades virales que estaban muy en auge en ese entonces, y el diagnóstico diferencial entre cada una de ellas. Hay signos y síntomas parecidos entre unas y otras, pero en este caso donde nos vamos a centrar es en la enfermedad de la chikungunya, que principalmente se caracteriza por la perduración de los dolores articulares, las artralgias. Entonces, en esa revisión que hicimos en ese entonces, salieron datos interesantes. Contactamos con pacientes con diagnóstico serológico confirmado por el Ministerio de Salud, a los cuales se les realizó una encuesta por contacto vía telefónica con pacientes, como les digo, confirmados con diagnóstico serológico. Entonces, pacientes confirmados con el virus de chikungunya, y el trabajo, de repente la profe creo que puede enviar el link, está publicado el abstract del trabajo en el ResearchGate. Entonces ahí pueden ver el resumen del trabajo con los resultados y más datos si es que quieren ahondar más adelante. Hicimos la investigación, la, el problema, el planteamiento del problema del estudio en ese entonces era justamente reconocer las características de los dolores articulares causados por la chikungunya. Hicimos el diagnóstico diferencial, las características principales, los signos y síntomas, y luego la encuesta a los pacientes confirmados, donde salieron algunos resultados que si de repente les quiero compartir. Voy a acá proyectar en la imagen, a ver si les sale. Ahí están algunos resultados que habían salido de ese estudio en ese entonces. Los grupos de edades, el 67% de pacientes de una edad comprendida entre 20 a 40 años. Cabe mencionar, destacar que esta enfermedad afecta a todos los grupos de edades, a recién nacidos, lactantes,
adultos de la tercera edad, pero los más afectados probablemente sean los de la población económicamente activa porque son los que están más en contacto con otras personas. Entonces, en ese estudio, el 67% de los pacientes tenía una edad comprendida entre 20 a 40 años, es decir, pacientes de población económicamente activa. Siguiente, el género femenino-masculino, básicamente no había mucha diferencia, el 47% masculino, 53% femenino. La fecha del diagnóstico habíamos tomado un grupo de pacientes de 1 año, entonces los diagnósticos confirmados en ese lapso de tiempo. Y la duración de las artralgias, que es lo que más nos interesa, lo que nos vamos a ir enfocando, porque es más ahí donde vamos a abordar. La duración de las artralgias, el 47% de los pacientes tuvieron un periodo de duración de artralgias de 3 a 12 semanas, que este signo, este síntoma es el que se cronifica más que el resto, porque la enfermedad se divide en fase aguda, subaguda y crónica. En la fase aguda, el tratamiento es sintomatológico, farmacológico, para aliviar el dolor, aliviar la fiebre, la presentación de los síntomas agudos. Y posterior a la remisión de los síntomas agudos, de la fiebre, el rash cutáneo, porque se presentan también erupciones cutáneas, generalmente lo que suele perdurar más son las artralgias, las poliartralgias y las artritis, porque se acompañan de artralgia con edema e inflamación. Entonces, eso es lo que hace mayor, o sea, el paciente presenta mayor incapacidad por el dolor poliarticular y el edema y la inflamación. Entonces, eso es lo que limita más la funcionalidad de los pacientes que, como les mencioné, son económicamente activos en su mayoría. Entonces, tienen que guardar reposo por más tiempo, tienen que dejar de trabajar por más tiempo o realizar sus actividades de la vida diaria están limitadas. Entonces, un 47% de los pacientes con duración de más de 3 semanas de las artralgias. La localización de las artralgias, la localización más común en manos, pies, columna y en la rodilla. En manos y pies es más frecuente. Generalmente manos, articulaciones pequeñas de las manos, tobillo, pie, y en otros casos desde la rodilla y la columna. Entonces, eso también limita bastante porque, como sabemos, las manos, los pies para realizar las actividades de la vida diaria limita bastante la movilidad del paciente, más si hay edema, si hay inflamación, entonces, y el dolor acompañado en articulaciones pequeñas, en articulaciones locomotoras, entonces limita bastante la movilidad del paciente y debido al dolor, al edema, a la inflamación, entonces si se cronifica, entonces produce mayor rigidez. Entonces, el 73% de los pacientes con vinculación laboral, si todos trabajaban, en su mayoría, el 27% que no trabajaba, y las limitaciones para las actividades de la vida diaria. 11 de los pacientes tuvieron que dejar de trabajar durante ese tiempo, como les decía, por la dificultad, por el tiempo de reposo mismo y por la cronicidad de sus síntomas dolorosos. Entonces, eso para tener en cuenta que con los pacientes que yo ahora en esta epidemia estuve viendo, porque soy docente también, creo que no me presenté, la profe me presentó, pero soy la licenciada Benzi Morel, soy kinesióloga fisioterapeuta y también soy docente universitario. Ya tuve alumnos con síntomas post-agudos ya de la enfermedad y los resultados básicamente son los mismos, las limitaciones son las mismas a los resultados que se presentaron en esta investigación que realizamos hace unos años con la licenciada, y claramente las artralgias, las poliartralgias, las artritis se presentan más en manos, pies, rodillas y en algunos casos en la columna.
Obviamente en pacientes con alteraciones reumáticas o traumáticas de base se puede agravar mucho más los síntomas. Lo mismo en los extremos, poblaciones de riesgo mayores de 65 años, menores, recién nacidos, embarazadas, son poblaciones de riesgo, entonces para ir teniendo en cuenta. Después aplicamos un test de valoración de la calidad de vida, de cómo fue evolucionando la intensidad del dolor, la frecuencia del dolor, el consumo no de analgésicos, la incapacidad funcional, la capacidad para conciliar el sueño, y esos fueron los resultados que fuimos teniendo, la evolución de la intensidad, y había un porcentaje en el que perduraba la incapacidad, el que la intensidad del dolor no disminuía, y en todos los casos ninguno de los pacientes recibió fisioterapia en ese entonces. Entonces, a modo de compartir con los compañeros, con los profesionales, con los colegas, yo me di cuenta que cuando salió la noticia, cuando salió la invitación de la Asociación de Kinesiólogos del Paraguay, como que al otro día la mayoría de las clínicas, los kinesiólogos que atienden en privado, como que ya creo que se fueron tomando de esa información para ir comunicando de que sí se podía aplicar la kinesio, la fisio en pacientes post-chikungunya. Se publicó el abordaje kinésico, que íbamos a realizar una revisión, y al otro día como que se fueron publicando, se fueron eh, mencionando también otras clínicas, ya otros centros, etcétera, de que realizarían la atención en pacientes post-chikungunya. Entonces, a modo de información, ¿en qué se basaría nuestro abordaje? Básicamente en el tratamiento del dolor, de las artralgias, del edema, de la inflamación en fase de recuperación de la enfermedad. No intervenimos en fase aguda, donde hay fiebre, donde hay rash cutáneo, erupción cutánea. De hecho, que también las erupciones cutáneas pueden perdurar, pero durante la fiebre, en esa etapa aguda que dura generalmente 5, 7, 8 días, el paciente está en reposo, está incapacitado, el tratamiento es sintomático porque no hay vacuna, no hay tratamiento específico para la enfermedad. Entonces el tratamiento es sintomático para aliviar la fiebre, aliviar el dolor, y posterior a eso ya en la fase de recuperación, una vez que pasan esos síntomas agudos, es sí la rehabilitación kinésica, la atención de fisioterapia. Nuestro tratamiento básicamente es como a un paciente reumático, pero teniendo en cuenta la base que es de origen infectológico. Entonces, puede que el paciente ya, como les mencionaba, haya tenido antecedentes reumáticos de base que probablemente puedan exacerbarse sus síntomas reumáticos o traumáticos, o pacientes que nunca hayan tenido ninguna alteración reumática y que posterior a la enfermedad presentan esos síntomas. Entonces, en fase de recuperación es donde sí nuestro abordaje va a ser sobre las artralgias, disminuir el edema y la inflamación, tratar de reincorporar al paciente en sus actividades como sea posible, y siempre valorando la edad del paciente, a qué se dedica, obviamente como en cualquiera de los otros casos que ya abordamos. Pero básicamente eso, el abordaje sobre el dolor, la movilidad, la rigidez, prevenir la rigidez, porque obviamente un reposo muy prolongado o una falta de movilidad muy prolongada, obviamente más adelante puede traerle otras consecuencias al paciente. De hecho, los dolores pueden durar hasta meses o años en pacientes ya recuperados sin síntomas ya de la enfermedad, pero el dolor, la incapacidad funcional, la dificultad de la movilidad puede perdurar por meses, incluso años.
En aquel entonces, como les mencionaba, ninguno de los pacientes de este estudio había realizado la fisioterapia en cierto porcentaje, como les había mostrado, perduró por más de 12 semanas incluso el dolor. Entonces, para ir teniendo en cuenta sobre cómo nosotros podemos ayudar a estos pacientes, que siempre es nuestro objetivo principal, de que sí pueden, de repente puede ser que acudan a consultorio, ahora que ya está más en auge la información de que se puede realizar la fisioterapia. Y esto es por medio de la OMS, incluso en el año 2014, hicimos una revisión de otros artículos también, de que ya sí se recomendaba la rehabilitación kinésica, la fisioterapia leve, obviamente teniendo siempre en cuenta la valoración del paciente, la edad del paciente, si tiene otras patologías de base, y empezar con ejercicios leves, ¿sí? Porque los dolores pueden ser peores por la mañana y mejorar durante el día a medida que se va movilizando el paciente, pero pueden empeorar con movimientos bruscos. Entonces, ejercicio leve, medidas analgésicas, antiinflamatorias, antiedema y movimientos leves, ejercicio leve. Importante que dentro de sus posibilidades el paciente se mantenga activo, que si está dentro de la casa, por lo menos empezar la marcha dentro de la casa. Todo esto en fase de recuperación, como les decía, en fase de recuperación, no en fase aguda. Que pueda caminar dentro de la casa, ir incorporándose a sus actividades de la vida diaria y, en el mejor de los casos, en su actividad laboral. Entonces, eso, acá tenemos más resultados de la evolución del consumo de analgésicos, como que al inicio consumían más analgésicos y después a medida que, porque no todos los pacientes tenían la perduración de los síntomas artrálgicos, pero sí se presentó de dolor moderado a dolor intenso en ciertos casos. Incluso afectaba la capacidad para conciliar el sueño, la incapacidad de realizar las actividades de la vida diaria, como les decía. Y eso, bueno, nuestra recomendación es de que una vez, como les decía, que se remitan los síntomas agudos, se pueda realizar el abordaje kinésico, siempre teniendo en cuenta la valoración del paciente, como les decía, la edad y el abordaje como paciente reumático, ¿sí? Del dolor, el edema, la inflamación, y recuperar o prevenir que se altere la movilidad, que se presente rigidez o síntomas crónicos. Voy a dejar de compartir. Y creo que podemos empezar con el espacio de preguntas. Hola, 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 buenas noches. Buenas noches. Dice, en base al trabajo de investigación que estás presentando, ¿qué pruebas científicas se le... Hola, perdón, estaba bloqueado mi micrófono y no Hola, podía. Tenés hola, un hola. sonido, espera un ratito, Raúl, ¿sí? Porque tenés un sonido atrás y no se te puede escuchar bien. Ven si vos podés dejar de compartir donde dice Stop Sharing. Hola, Ahí hola. donde está. Ahí sí. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí.
¿Qué tal, Licen? Buenas noches. Ahí sí se te escucha bien, sí. Ahí, Perfecto. Les bueno, aviso un ratito, Raúl, sí. Le sí, aviso a Luz que está llena la sala. Es para 100, entonces esto se está grabando. Se bloqueó el canal de YouTube. Entonces vamos a tener, una vez que termine en la charla científica, vamos a ver para subir después, ¿sí? Está. Así que estamos lo que estamos y grabamos y después vamos a compartir. Adelante, Raúl. gracias, Licen. Mi pregunta específica es en base al trabajo de investigación, ¿qué, qué herramientas científicas se pudieron utilizar para evaluar las muestras y cuántas variables más o menos pudieron alcanzar para tener una recomendación óptima del trabajo de investigación? Ahí se escucha. Perfecto. Sí, utilizamos test verificados, utilizamos el test de la TINEM para la evaluación del dolor y el perfil sociodemográfico de los pacientes a través de una encuesta, un formulario de encuesta. Tuvimos las variables cualitativas, cuantitativas, la edad, todo. Y de ahí salieron los resultados, que no son todos esos que mostré, ahí tenemos más resultados. Por eso les decía, si les gustaría revisar el trabajo, tenemos el abstract subido en el ResearchGate y tengo disponible también el trabajo completo si quieren revisar más la investigación. Porque están todos los resultados ahí. No presenté todos los resultados ahora, más sobre lo que nos interesaría del abordaje kinésico, que son la presentación de las artralgias, el grupo de edades, la manifestación del dolor, la localización de dolor, etcétera, para hacer como un panorama general. Pero utilizamos esas variables del test de la TINEM y el perfil sociodemográfico de los pacientes, que como les decía, de pacientes con diagnóstico serológico confirmado por el Ministerio de Salud. ¿Sí? Tomamos datos de hospitales públicos, de 3 hospitales públicos del Departamento Central, y a esos pacientes se los contactó vía telefónica, se les tomó la encuesta y se realizó el estudio. Excelente, Licen. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Estoy buscando el ResearchGate, así les comparto. ¿Alguna otra pregunta? Ven, si vos no tenés el que armaste como para el público en general, como para compartir tu guía, que Sí, quedamos que con el ministerio vamos a ver y con la KIFI para poder socializar eso. Esa guía está muy buena, si tenés ahí para proyectar y darles como un... sí. Ahorita busco. Elaboramos una guía de información general en base a la investigación, una guía práctica sobre definiciones de la enfermedad. Acá tengo la guía, les voy a proyectar una guía práctica sobre cuidados en pacientes con chikungunya y post-chikungunya. Entonces, voy a compartir acá la guía. En base a la investigación, como les decía, en pacientes de Paraguay. Tenemos bastante, tenemos 176 lectores de tu tesis, creo. Sí, muy bueno. Ahora estoy viendo y les mando el link Sí. en el chat.
Ahí creo que no sé nomás si está completo. Y Cristina, mientras podemos leer la pregunta de Cristina. ¿Hay manera de promocionar nuestro trabajo con el fin de que se conozca y se disminuya la ingesta indiscriminada de medicamentos reumáticos porque de verdad hay consumo masivo automedicado? Lo que dice el ministerio es que no tienen que automedicarse. Por más que sepan que algún antiinflamatorio o un antifebril tienen que tomar, en no automedicarse, en especial para los niños pequeños, menores de edad, y para los adultos mayores. Porque ellos pueden tener mayores complicaciones. Entonces, no todas las medicaciones son iguales. Y eso lo está diciendo y está promoviendo el Ministerio de Salud. Nosotros lo que estábamos viendo con el comité de la asociación es justamente esta guía que la licenciada Benzi está viendo para compartir, empezar a viralizar por las redes y enviar al ministerio, y si el ministerio nos apoya, entonces ponemos desde su página también. Esa sería la idea. Ahí estoy viendo para compartirle la tesis, pero creo que está incompleto. Puedes compartir, Benzi, o no, así yo bajo, porque yo creo que tengo acá en el WhatsApp la guía y te puedo compartir si es que hay problemas. Puedes compartir, profe. Estoy Sí, abriendo desde mi Drive, pero creo que como que estamos llenísimos es y más ahí como lento, que ¿verdad? se me hace más lento, sí. Ujú. Voy a ver si a mí me hace más rápido. Ahí les compartí el link donde está la tesis. ¿Sí? Un poco. En PDF. Creo que es. Creo que les va a servir mucho esa guía, en especial si le damos énfasis a la parte. Ahí se ve Sí, ahí se ve perfecto. Ahí está, como les decía, elaboramos una guía práctica de cuidados. Está como disponible para público en general, para que puedan leer eh, en texto, en términos, como que para el público en general, y también a modo informativo, como escuché que estaban diciendo ahí, a modo informativo de que los pacientes sí pueden realizar la fisioterapia, porque hasta el momento creo que ahora sí, como les decía, desde que salió la información del abordaje kinésico que se iba a realizar este webinar, como que se pusieron en pie también todos los demás colegas, las clínicas, rehabilitación, etcétera, como que dando la información de que los pacientes post-chikungunya podrían realizar la rehabilitación kinésica. Como dice ahí, menciona el dolor articular, la sensibilidad, la inflamación, la rigidez, como ya les decía, que son los síntomas que se presentan más en la etapa crónica y que pueden limitar la capacidad funcional de los pacientes, los signos de alarma. Esta es información general, como les decía, está también ya desde el Ministerio de Salud, que realizar en casos de signos de alarma,
que el tratamiento de la enfermedad es sintomático para aliviar la fiebre y el dolor, y que el dolor en algunos casos puede persistir incluso por meses o por años. Eso Y después justamente sí. aclarar, sí, aclarar un Ujú. poco, Benzi, de que del tema de la fiebre y el dolor agudo tienen que recibir medicación. No es que Claro. yo, porque le hago fisioterapia, no va Ujú. a medicarse. Tiene que estar No. medicado por facultativo. Eso es aclarar uno. Y dos, Sí. entonces, que ahora vamos a ver la fisioterapia de acuerdo Ujú. a algunos síntomas y según tolerancia, y tenemos que ver según las fases, ¿sí? Claro, Entonces, sí. es un complemento, ayuda bastante, pero no, no solo, ¿está? Hay Ujú. momentos de que hay mucho dolor, que hay fiebre, y eso se para con fármacos, ¿sí? Con Y de a farmacología. poquito se va moviendo, van viendo que acá justamente ya va a empezar a hablar a mostrarnos que Ujú. puso en la guía la lista. Sí, como mencionaba, posterior a la remisión de los síntomas agudos. Entonces ahí nuestro objetivo sería la de disminuir la sintomatología dolorosa inflamatoria, la crónica, no en la etapa aguda, ¿sí? Ya en fase de recuperación, cuando se cronifican los dolores articulares, las artralgias. Mejorar la capacidad funcional del paciente, porque como les mencionaba, las articulaciones que con más frecuencia están dañadas son la de las manos, los pies, las rodillas y la columna. Entonces, limita bastante al paciente. Y aplicar las intervenciones eficaces y seguras. ¿Sí? No es solo la fisio, no es solo la medicación, como decía, es un complemento. Es súper importante eso, lo más seguro posible, ¿está? Lo más es En mi claro. caso, que yo, como les digo, amanecí con dolores de muñeca, mano y tobillos. Y Ujú. posterior a eso, me fui moviendo, pero muy despacio y con técnicas respiratorias y de a poquito. Y después me fui al hospital, esperé en urgencia no sé cuánto tiempo para que me den lo mismo, ¿verdad? Que te digan que tenés chikungunya y te den un paracetamol y algo para el estómago y eso, pero te dan el reposo mínimo, que son 72 horas ya desde el día que te vas a consultar, y ahí uno Ujú. tiene que tomar la medicación, y de acuerdo a la fiebre es lo que puede complicar más e incluso puede producir alteración en el sistema nervioso central. Por eso es que al inicio indican el paracetamol cada 6 horas. Y si ya hay mucho dolor encima, otra vez piden diclofenac, pero no siempre. En mi caso, que yo no tuve mucho dolor, no me indicaron diclofenac. Y Ujú. de a poquito, pero a mí me dolía más si yo me quedaba quieta. Entonces yo lo tenía que Ujú. realizar suave, y luego apareció un poco de edema y hacer los ejercicios básicos, pero todo con conciencia, porque si no va al extremo. O no te moves Sí, nada completamente. O te moves mucho y no reposas y se inflama más, sí, y eso. eso se complica. Entonces, Así justamente mismo. ahí está el profesional que tiene que saber guiar esto. Eso es muy Ujú. importante. Ahí está la educación terapéutica. Ujú. Y La cuando actividad dice, física. sí, cuando dice ejercicio terapéutico es eso, no, no forzarse, sino de acuerdo a eso. Y como dice ahí, subaguda y crónica. Ujú. Ujú. Hola, Sí, Estefi soy. hola Steffi, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, quiero aportar desde lo que me toca, ¿verdad? Que yo recibo muchos pacientes en etapa aguda en el sanatorio, que están internados tanto en la parte de clínica médica como en UTI. Lo que hacemos es eso, la educación, ¿verdad? Los pacientes que están en sala vienen con mucho dolor, con muchos edemas, algunos con celulitis. Entonces lo que hacemos es la parte educativa, ¿verdad? Ujú. Los médicos piden fisioterapia al tercer día de que los pacientes están internados.
ya piden la fisioterapia. Entonces empezamos con la parte educativa, le educamos al paciente que cómo tiene que estar sentado, cómo, si es que va a estar, por ejemplo, en decúbito lateral, cada cuánto se tiene que poner a un costado, cómo tiene que posicionar las piernas, cómo tiene que estar durante el día para drenar ese edema. Hacemos todo lo que es educativo, tanto al familiar como a Mm. la persona portadora, ¿verdad? Y ya después del tercer, cuarto, quinto día que el paciente está internado, ahí empezamos con las movilizaciones activos o activos asistidos, ¿verdad? De acuerdo a la tolerancia del paciente. Y con los pacientes que están en UTI, bueno, ahí ya serían las secuelas que le acompañan a la chikungunya, ¿verdad? Muchos están con polineuropatías, otros con ACV, otros con neumonía. Entonces va a depender de cómo nosotros evaluamos para poder tratar, ¿verdad? Y la educación terapéutica es muy importante eh, para los que están trabajando en internados, ¿verdad? Perfecto, es así mismo. Perfecto, Steffi. Sí, gracias Hay, por compartir tu experiencia. hay otra pregunta aquí, dice Genoveva, si es recomendable el drenaje linfático para el edema, frío o calor o baño de contraste. Entonces, todo eso depende de la fase en que esté. ¿Tá? Pero si quieres ayudarle un poquitito más, dicen Bemsi. El frío, Ujú. la crioterapia podría ser con baño de contraste. Hay que considerar también si es que persiste la erupción cutánea, porque de hecho creo que para la erupción cutánea también se estaban ya recomendando desde las partes médicas la aplicación de frío en la zona, geles de aloe vera, que generalmente son geles fríos, entonces más crío, y empezar con las movilizaciones suaves. ¿Sí? Entonces, para drenar de esa manera, para disminuir el edema, la inflamación y mejorar la movilidad. Exactamente. Entonces, movilizaciones suaves es la clave Ujú, y el frío. En mi caso, yo hice ayer piscina, que fue mi ujú. día, a ver un poquito, mi día 10 y me hizo muy bien. Si bien yo no tenía mucho dolor ni edema, se te queda como el cuerpo pesado y Mm. el agua estaba fría en la piscina y me hizo súper bien. Para Es la como que te inflamación. relaja más, sí. Perfecto, sí, así mismo. Vamos a seguir un poquito. Ah, y este es el material que preparó la Lice en Benzi y Sí, pusimos también como aval, aprobado por el Comité Científico de la Asociación de Kinesiólogos, y este es lo que queremos compartir con el ministerio y vemos y a partir de ahí hacer, digamos, la difusión oficial. Pero si quieren ujú. nos pueden dejar sus correos electrónicos en el chat si esto se va a grabar y ahí tenemos los datos y le podemos enviar. ¿Te parece bien, Benzi? Así le Sí, porque mandamos. veo que están llegando ahí muchos mensajes de si está disponible Sí, el el material. material. También podemos subir en ResearchGate sin problema, Sí, podemos como subir. una información. Es información general, sí, como les decía, Sí, es información en términos para profesionales, para pacientes, incluso para familiares de pacientes, incluso con los cuidados que pueden tener en en la casa, como ahí están las recomendaciones en la fase de recuperación, el ejercicio leve y la fisio se recomiendan en personas en la fase de recuperación. Esto es información desde la OMS, desde la OPS. Entonces, en fase de recuperación, ejercicios suaves, como ya mencionamos, de las zonas que estén más afectadas. Se puede empezar por los dedos de la mano, tobillos, pies y en las articulaciones afectadas. También puede estar afectada la zona de la columna, como decíamos. Ahí me sale la... Las hola. maneras en que, hola, creo Sí, que alguien habló. ahí se cortó un poquito.
Y Sí, es el súper frío, importante sí, aquí, es cómo mantenerse se puede, activo sí, dentro de las posibilidades. Por eso, porque es impresionante, uno se queda, a mí me pasó una noche, 1 o 2 noches, que si te quedas de un costado, después amaneces todo duro. Amaneces todo duro y cuesta mover y tienes que ir respirando. Y yo dije, esto es lo que pasa a un paciente reumático todos los días, 24/7, exactamente, todos los días pasa eso. Es tremendo, ¿eh? Tienes que estar en la cama y claro, ir respirando y moviendo despacito, despacito. Pero si no te moves nada, se te endurece todo. Hay que ir claro, cuidando. empeora, sí, así mismo. Y Entonces, incluso podría ser para cuidadores de pacientes, recomendaciones para pacientes, para profesionales, entonces creo que podemos poner disponible el material. sí, y eso es muy Eh, importante, lo que Ujú, dice aquí que está en verde, el 4. sí, Entonces, dentro de lo posible y eso, la caminata, sí. Y evitar el evitar reposo eso. prolongado innecesario. Obviamente, cuando el reposo es innecesario, el paciente reposa. Si está con fiebre, obviamente eh, hay que esperar a que remita la fiebre, o si está demasiado dolorido, obviamente siempre valorando la situación del paciente, pero sí, como ya la profe está compartiendo desde su propia experiencia, que si se quedaba mucho tiempo de un lado, entonces Te quedas dura y te queda dura de un lado, te queda entonces, sí, como mencionaba ya Steffi, también la educación, ¿sí? Educar al paciente, a su familia, a sus cuidadores, porque como les decía, esto afecta a todos los grupos de edades. Probablemente hay más pacientes de cierta edad porque son los que están más expuestos al vector o por otras situaciones, pero esto puede afectar a todos los grupos de edades y obviamente pacientes de riesgo son mayores de 65 y los recién nacidos, que también ya escuché de pacientes recién nacidos lactantes de 6 meses con chikungunya, que ahí sí ya es otro análisis, hay que ver si no se presentan, como decían, también síntomas neurológicos, porque la fiebre obviamente puede desencadenar síntomas neurológicos, convulsiones, entonces esos ya son síntomas graves o atípicos de la enfermedad. Lo típico es la fiebre, el dolor articular y las erupciones cutáneas. Entonces, Ujú. otros síntomas, más allá de estos síntomas típicos, entonces ya son síntomas atípicos. Por eso siempre valorar al paciente, realizar la valoración del paciente y abordar acorde a sus necesidades. Perfecto, a ver, sigo un poquito más. Y ahí están las Ujú, referencias. sí, Ujú. Yo creo que básicamente está como el mapa guía, depende mucho de la presentación clínica, depende de la ujú, fase también. Eso sí sabemos que dentro de las posibilidades, entonces, ejercicio suave, terapéutico, mucha educación terapéutica y también se pueden usar agentes fríos, ¿verdad? De fisioterapia. Y también un poco de hidroterapia en fases posteriores. ¿Alguna duda? creo que A están mí, dejando su correo para sí, su correo. compartirles el material. Sí. Sí. A mí lo que me consultaron es justamente cuando vieron digamos, la difusión de que la fisioterapia es útil. El caso de una paciente que ya tenía artritis reumatoidea y le picó chikungunya. Entonces Ujú. exacerbó todos los síntomas. Exacerbo, sí, Sí. sí, Y ahí sí tener más cuidado, pero por supuesto que ella tiene que estar también medicada por su reumatólogo y dentro del claro, manejo de ese dolor y de esa inflamación, ahí entraría la fisioterapia, pero muy suavemente y teniendo en cuenta de que si se nos va la mano otra vez con la movilidad, en ese caso puede empeorar. sí, Entonces es todo con mucha conciencia corporal, con mucha respiración
y técnicas suaves. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat que Sí. dice, yo quisiera escucharle si hay alguna colega que están tratando a niños menores de 10 añitos, como en caso de mi hija que tuvo chikungunya hace 15 días. En mi caso, que yo estoy en una terapia intensiva pediátrica, tenemos niños en terapia por complicaciones de chikungunya, pero en la fase aguda no. Ya posteriormente seguro que vamos a ir de a poquito ayudando porque el paciente está intubado, se complicó mal, está sedado, está intubado. Aparatos. Ahí pregunta Víctor si se puede utilizar aparatos. Y en la fase aguda y subaguda, no, Víctor. Vos tenés ahí lo que dijimos, La nomás infección. tu agente, tenés la infección y aparte tu agente físico que sabes que va a ser el frío y las movilizaciones suavecitas. Ahora si ya es crónica y si, persiste el edema, los dolores y ya pasó la infección es otra cosa. Siempre utilicemos nuestra formación básica que tenemos, ¿está? Por sobre todo la parte clínica. Juliana está trabajando con niños post-chikungunya. ¿Querés compartir algo, Juliana? Y ahí están haciendo un... Juan, creo que sin querer está escribiendo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Yo soy de Ciudad del Este. ¿Cómo Qué están? bueno. Súper bien. Bien. Mejora la oírte. A ver si Yo también soy, está en Ciudad del Este. sí, yo soy fisioterapeuta infantil. Yo trabajo exclusivamente con los niños. Y Sí. sí, yo tengo un paciente internado con esa enfermedad y post alta ya. Durante la internación, yo le estaba haciendo los tratamientos, usé la pelota de Boat para poder movilizarle al paciente. Entonces, su primer día de fisio con la pelota de Boat, sabemos que hay que irnos leves para que el paciente no sienta el dolor, ya que de por sí el dolor es intenso. Entonces yo trabajé con ese paciente con la pelota de Boat, que le ayudó bastante en la movilización y en el relajamiento. Como que la pelota de Boat tiene su tamaño, yo usé con ese paciente de 6 años la pelota mediana. Después usé una crema que es de bebé, y le empecé a hacerle un poco de masaje. Después de hacerle su leve movilizaciones de pelota de Boat, que el paciente va mejorando un poco. Y ahora, por ejemplo, él se fue de alta de internación y sigue conmigo por consultorio. Y la evolución del paciente está muy favorable. Quería compartir con usted mi experiencia. Qué bueno. ¿Cuántos años que tenía tu paciente? 6 años tiene. 6. Sí. Y ahora que está en su casa. Ya está en su casa, ya no siente más dolor. Sí se va siempre en su control y pasa en su control con la pediatra, y después pasa otra vez conmigo para poder preguntarle a la mamá si tuvo otra vez dolor o si la fiebre volvió. Porque muchas veces la fiebre va y vuelve otra vez. Y está sin fiebre ya mi paciente. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuvo internado? Estuvo internado, una semana estuvo internado. Una semana. Después de una semana, a los 8 días, sí, porque hay que siguió los tratamientos analgésicos. Después ya me llamó la pediatra para hacerle su fisio porque el dolor era muy intenso. Entonces busqué muchos tratamientos, busqué
del lado positivo para que ella no sienta dolor y que deje de llorar, porque ya no le podía ver más a los compañeros porque decía que le iba a poner más vacunas. Así. Entonces tenía que entrarle de otra forma para conquistarle a mi paciente. Y así. Perfecto, muy bien. Perfecto. La licenciada Lely, muchísimas gracias, Licen Juliana, por compartir. La licenciada Lely Morales parece que alzó su mano. Sí, buenas noches para todos. Felicitaciones por este tema muy interesante y muy pertinente para esta situación que estamos pasando. Y hace poquito participé de una charla también que dieron profesionales del médico de la Sociedad de Medicina Interna y y también estuve al tanto de lo que el Ministerio de Salud, la preocupación que el Ministerio de Salud está planteando porque es por primera vez que está ocurriendo este desenlace muy severo respecto a la chikungunya. Y en el Brasil hay un número más elevado de infectados, sin embargo, no tiene ni un muerto. Eso es lo que mencionaba justamente el doctor Sequera, ¿verdad? Que en Paraguay tenemos este número de 28 fallecidos hasta ahora, que es interesante conocer la causa, los motivos, ¿verdad? De ese desenlace en nuestro país y no en otros países donde también son endémicos ante esta enfermedad. Y quería también comentar que se va a hacer de manera conjunta con varias sociedades médicas de medicina interna, de reumatología, el Ministerio de Salud y otros también que están atendiendo ahora en una etapa aguda, un protocolo, un manual, una guía, porque se está viendo ahora el manejo de estos pacientes debido a que las personas directamente se automedican y el motivo de fallecimiento de todo esto es justamente por falla renal y falla hepática. Entonces, como el dolor es tan intenso, se automedican, no aguantan, no tolera y el ibuprofeno se encuentra en cualquier lugar, ¿verdad? Como sabemos. Y entonces crear conciencia de no automedicarse y también si uno va a tener, súper interesante estuvo esta charla porque dependiendo de la escala de dolor de Eva, en última instancia se dan los opioides. Lo que dice la licenciada Benzi respecto a la fisioterapia en una etapa subaguda crónica es así. Hay una guía del Ministerio de Salud, de la OPS, la OMS, como ella manifestó como referencia también, que no indican una etapa aguda y eso tenemos que entender nosotros los fisioterapeutas. En una etapa aguda no podemos estar manipulando porque esta enfermedad genera tenosinovitis a nivel de mano y a nivel de tobillo, ¿verdad? Y esa manipulación y ese edema articular, esa inflamación va a generar mayor inflamación si es que estamos manipulando en una etapa aguda. Y como ella manifestó y es claro acá en la guía, recién en una etapa crónica, subaguda, pasando ese estadio inflamatorio y no generar, no vamos a decir, por querer ayudar, perjudicar al paciente y estar movilizando a un paciente en una etapa aguda. Y otra cosa más que quería mencionar es que hay también secuelas neurológicas, genera también secuelas, es atípico, pero también genera secuelas neurológicas como Guillain-Barré, como encefalitis, que esos son las causas de internación en la mayoría de nuestros pacientes. Pero en esos casos el fisioterapeuta ya va a abordar en esa complicación que posiblemente va a ser la respiratoria, las escaras, es otra la mirada, no tanto a nivel osteomioarticular, como para situarnos nomás la gravedad de esta enfermedad. Y decían estos expertos que se sigue estudiando y aún no se sabe realmente cuál va a ser finalmente una secuela porque es esta mutación de de este vector, ¿verdad? De este virus eh, es diferente al que hace 10 años tuvimos acá en el Paraguay. Porque estos brotes, decían ellos, que el dengue cada 5 años tenemos el brote y por suerte no coincide ahora porque el dengue también es drástico su desenlace, pero no coincide. Y el tema de chikungunya cada 10 años, 2013 fue el último que tuvimos, dice que, pero no con esta severidad y ahora sí. Por eso es que CONACYT está impulsando a los trabajos de investigación para investigar y conocer un poquito más
Y hay muchas miradas internacionales que en Paraguay ahora están poniendo la vista, vamos a decir, porque de los trabajos de investigación que sale de acá se va a plantear las terapéuticas para otros países. Y nada más que eso quería compartir y muy interesante la experiencia de las colegas. Muchas gracias, licenciada Lely, siempre por tu aporte enriquecedor y bien actualizado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, creo que hay aquí un ratito. Déjenme subir un poco más. Bueno, un aporte nomás, dice de los ejercicios de Werder-Allen que se podrían realizar, sí, se puede realizar. Te elevas, después bajas, haces la movilización, haces los movimientos activos. Se puede hacer para el edema. ¿Sí? Después Walter dice, Walter es masajista terapéutico y utiliza electroacupuntura en algunos pacientes para estimular nervios y tendones. Son pacientes con secuelas articulares. Recordar nomás, Walter, entonces que tendrían que ser los pacientes ya, como bien decís, secuelas bien crónicos ya, ¿sí? En todo lo que sea fase aguda y subaguda, no colocar estos agentes o estas terapéuticas a los pacientes, porque es muy peligroso, ¿sí? Después, ¿cuáles serían etapas para poder prevenir, para poder intervenir con la fisioterapia? Entonces eso vemos en las guías en generales que tira el ministerio, tenés tu etapa aguda, subaguda y crónica, de lo básico. La aguda, entonces no tocar cuando hay dolor e inflamación máximo, como dijo la licenciada Estefanía, educación terapéutica, respiración, movimiento consciente, cómo movilizarse de un lado al otro de la cama, de ejercicio tolerable según dolor, si no está internado, hacer los ejercicios suaves, pero es no manipular, no tocar. Lo mismo prácticamente es con la subaguda, pero se supone que ya va a haber menos dolor y también hay un poco de inflamación. Y ahora en las crónicas, si quedan esas secuelas mayores, ahí ya tratás las secuelas. Licenciada Benzi, si querés detallar esto, yo solo le hice hace un pantallazo general. Perfecto, perfecto. Son las tres fases o tres etapas, la subaguda, la aguda, la subaguda y la crónica, ¿sí? Y perfecta la explicación de cómo podemos ir. En la aguda, como mencionaba, no arriesgarnos con las intervenciones, porque ahí el paciente está con fiebre, está con inflamación, con edema, está con síntomas agudos, ¿sí? Y a medida que pasan los días, esta enfermedad generalmente dura de 7 a 14 días. Los primeros 5 días se consideraría como la fase aguda, donde el paciente está con fiebre, está con los síntomas agudos cuando inicia la enfermedad. Posterior a que se van remitiendo los síntomas, sí, ya va pasando en la subaguda y la crónica, que es donde sí ya podemos intervenir la fase ya de recuperación del paciente ya post chikungunya consideraríamos, y entonces ahí sí ya tratamos la secuela con la que quede el paciente. Perfecto, y también cabe destacar que hay diferentes presentaciones, así como dijo la licenciada Lely, de la chikungunya, presentaciones clínicas. No a todos los pacientes les da por igual. Entonces, aparte de la franja etaria que ya dijimos que son más peligrosos en los niños pequeños y en los adultos mayores, también, por ejemplo, está el caso de los adultos, que fue mi caso, que fue una chikungunya leve dentro de todo, si bien duró más o menos 10 días y después de esos 10 días me estoy sintiendo bien y todo eso. Hubo dolor, hubo un poco de edema, hubo un poco de rigidez y en ese caso viene muy bien la movilización
activa consciente y la respiración, así como está en el folleto que nos presentó la licenciada Benzi, no hacer inmovilización o reposo innecesario. Eso sí, se necesita descansar más de la cuenta, uno tiene más sueño, se mueve más lento, hay que tenerse paciencia con uno mismo, pero hay que moverse despacito, respirar, ese es en el caso de que el dolor no sea muy intenso, ¿está? Entonces, en esos casos también yo creo de que es muy importante la educación del ejercicio terapéutico, porque probablemente si yo no era fisioterapeuta, me iba a asustar mucho, más leyendo las noticias, sintiendo ya los dolores y no me iba a mover, y si me despertaba rígida me iba a quedar ahí e iba a llorar por más miedo. Pero como yo hago todo lo que sea kinesiología, hago yoga, entonces sé que uno tiene que moverse despacito, respirar, y ahí es lo que entra nuestra expertise. Por eso es importante asesorarse bien y saber de dónde, cuándo y cómo según la situación del paciente. No hay una receta de cocina, ¿está? Entonces, ver, pero los parámetros generales ya lo tenemos entendido de las fases, presentaciones, las edades que son un poco más peligrosas, después todo lo que sea las patologías de base, etcétera. La licenciada Leli alzó la mano, quiere agregar algo, después sigo leyendo algunas preguntitas que escribieron. Sí, yo tengo, si se puede proyectar, tengo una diapositiva donde explica las fases y explica, porque veo muchas preguntas sobre agentes físicos, ¿verdad? Y terapéuticas también no convencionales. Y si uno entiende la fisiopatología por análisis clínico, tal vez puede utilizar algún tipo de agente físico, creo yo. Si se puede Sí, compartir, ahí yo puse dejar de compartir, creo que sí está, que está de host, no sé si ahí se logra ver. se ve un poquito, dice Esto, chikungunya, sí, está ahí, sí. Ahí sí, sí. por ejemplo, hice así rápido ahora un screen de pantalla de un documento que se está difundiendo como manejo terapéutico, como plan de contingencia, dice, ¿verdad? Y que lanzó el Instituto de Medicina Tropical este año, hace poco. Esto se está reviendo. Y fijémonos aquí, ¿verdad, colegas? Que hay tenosinovitis en manos, tenosinovitis en tobillos. Esto en una etapa subaguda y crónica, dice. Este material tiene 61 páginas. Yo creo que se podría también compartir con los colegas. Muy interesante. El manejo es terapéutico médico más que nada, ¿verdad? Pero entender la fisiopatología para poder abordar desde la fisioterapia es muy interesante, ¿verdad? Y acá está la manifestación atípica. Si bien la mayoría de los pacientes reclama estos dolores articulares, también vamos a tener pacientes con meningocefalitis, encefalopatía, Guillain-Barré, con parálisis, parestesia y a nivel cardiovascular también con arritmia podemos tener, ¿verdad? Es atípico, pero se está presentando esos casos. Y aquí están las fases, ¿verdad? Como dijo la licenciada Benzi, en la primera fase aguda, esos primeros 5 días, ¿verdad? 10 días incluso ahí. Y aquí podemos ver que toda la parte hemodinámica, clínica, no amerita verdaderamente estar movilizando y manipulando desde la fisioterapia, ¿verdad? Dice acá fiebre alta, mialgia, cefalea, edema facial, anorexia, leucopenia. Es por eso también y la trombocitopenia es importante y no estar automedicándose porque el paciente puede tener un desenlace de una hemorragia, ¿verdad? Y pasar a una etapa severa. Y en la etapa subaguda encontramos la artritis, la sinovitis y estos derrames articulares que generalmente decimos, ¿verdad? Tenosinovitis y bursitis. Entonces, y también este cuadro clínico de tenosinovitis, bursitis, se observa en el estadio crónico para ir entendiendo qué terapéutica de agente físico podemos implementar en estos pacientes, ¿verdad? Dependiendo del estadio. Y por último, para compartir con ustedes lo que la licenciada había mencionado,
Este es del 2014, pero es de la OPS-OMS, ¿verdad? Que es nuestro ente rector a nivel de salud. Y existe entre sus, fíjense, principios para el manejo clínico, dice ejercicio leve y fisioterapia se recomienda en personas en fase de recuperación. Entonces, mucha prudencia con las terapéuticas y ejercicios leves es la clave, ¿verdad? No estar forzando y haciendo algún tipo de terapéutica que no corresponde. Eso quería compartir. Súper interesante, muchísimas gracias. Y ahí ya piden también compartir eso. Creo que podemos desde el correo de la ASO. Y ahí hay más mensajes, a ver un poquito. Sí, el licenciado Walter, que usaba los aparatos a pacientes crónicos dados de alta, lo que estaba diciendo de de acupuntura y todo eso. Redmi dice, una conocida está con chikungunya, pero ella ya tenía diagnosticada hace años artritis, artrosis y osteoporosis. Está con los síntomas hace 4 días, pero totalmente inmóvil en cama, no se le puede tocar porque tiene mucho dolor. ¿Sí? Y este es el caso ya por toda la patología de base. Su reumatólogo, el médico, tiene que dar la medicación para poder controlar eso. No hay de otra. Después Lidia, cuarta semana, sigue con dolores. Un día estoy bien, otros 3 mal, cambiando zonas de dolores. En este caso, ya se puede usar agente físico. Cuarta semana. Y no probaste la hidroterapia, seguro que ya compresas de agua fría, un poco de crío. A ver un poco, Lidia. ¿Vos sos fisioterapeuta o no? Después Gloria está en la quinta semana. Luego la fase aguda pasó al tobillo. Persisten solo dolores en manos. Con días voy mejorando. Y Gloria pregunta si en qué momento es recomendable consultar con reumatología. Y después Griselda pregunta si el hidromasaje entonces es adecuado. ¿Sí? Y eso. Ven si querés dar un pantallazo a estas inquietudes o sugerencias o lo que están compartiendo los colegas. Sí, sí. Creo que se va repitiendo ya un poco las mismas preguntas que ya habíamos, creo que respondido, a modo de generalizar otra vez. Todo es dependiendo de la valoración del paciente, a las cuántas semanas está. La cuarta semana de repente ya es a un mes de la infección. No sé si es a un mes de que se le diagnosticó o de un mes ya de que se recuperó. Entonces, tener en cuenta todos esos datos. Sí, ya se podría probar con los agentes físicos, como decían ahí, con el hidromasaje, empezar con las intervenciones, con la rehabilitación kinésica, siempre y cuando considerando cómo fue su presentación clínica, de las que decían que sí, yo tuve, estoy en la cuarta, y cómo están ahora. Entonces, siempre considerando cómo fue la presentación, a los cuantos días remitieron los síntomas, si ellas mismas se pueden ubicar en qué etapa más o menos se encuentran. Entonces sí, se puede realizar, se puede empezar con las movilizaciones, como decíamos siempre, con conciencia, y están las recomendaciones generales. Obviamente, si hay síntomas atípicos, si hay otras secuelas, si hay secuelas neurológicas, sí, en esos casos ya se tratan las secuelas. Y ver si nos podemos ubicar
como creo que esa información que presentó en el PDF la licenciada Lely está mucho más claro ahí, los días, las semanas y los síntomas que se pueden presentar en cada uno de ellos, las primeras incluso 5 semanas donde hay síntomas que pueden persistir, entonces ir considerando cómo fue. Como la profe mencionó, ella tuvo 10 días de síntomas, pero a partir de tantos días ya se sentía mejor. Entonces eso puede no ser igual en otro paciente, puede ser que haya sentido menos días de dolor o hasta ahora sienten, entonces se puede iniciar con los agentes físicos, como decía, la recomendación es la crio, la hidro, ¿sí? La hidroterapia también, porque el medio acuático sí sabemos que facilita bastante la movilidad, ayuda para la rigidez, entonces sí también es una opción y ir viendo ya cómo evolucionan los pacientes. Perfecto. Y en cuanto al drenaje linfático, entonces ya en fase crónica, cuando no cuando no hay infección. Acuérdense, claro, cuando sí. no está Cuando infectado, no, ¿sí? sí, dejar en claro ahí uno de los datos en fase de recuperación. Entonces, cuando el paciente ya no está con la infección. Entonces, Ahí creo que hicimos un pantallazo general, un cierre, para tener una idea y que podamos ayudar a nuestra población. Vamos a estar entonces compartiendo los materiales a los correos y cualquier duda pueden escribir y vamos a ver si podemos participar a través de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas en la elaboración de esa guía. Vemos con BEMSI, podemos ver algún trabajo. BEMSI estaba volviendo a preparar el cuestionario que hizo, sí. pero más podemos investigar de vuelta todo el área de fisioterapia, porque vi que la gente de psicología ya está investigando en las secuelas psicológicas y de decaimiento y todo eso. Y qué sería el tema de fisioterapia, que es uno de los síntomas, que puede tratar uno de los síntomas más fuertes, ¿verdad? Que es toda la parte del deterioro físico y de movilizaciones. Gracias, Licen Lelis, ya compartió el material. Y vemos probablemente se va a alzar en el canal de YouTube de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay. Solo que estaba nomás, algo pasó y se bloqueó, entonces no se pudo transmitir en vivo desde ahí. Pero ahí vamos a subir la grabación. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Para el Muchas gracias. certificado, creo que decían ahí. Y eso, ustedes se inscribieron le queremos también recordar que la organización de esta charla científica es de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay. Entonces, a ese número donde ustedes enviaron su comprobante de pago, ahí tienen que preguntar el certificado que seguro que habrán llenado con su correo electrónico y le van a pasar por correo. ¿Sí? Ahí está, van a estar enviando por correo a cada uno en la semana. Perfecto, muchas gracias. Yo quería, si se puede dar una pequeña opinión sobre esta enfermedad. Una de las afecciones también que se está empezando a estudiar es la fatiga crónica. Decían estos expertos que como nunca la gente manifiesta tener un cansancio inexplicable y una fatiga y un dolor muscular generalizado como una fibromialgia. O sea que esto da un amplio camino, vamos a decir, a la fisioterapia, a la rehabilitación, porque a la larga vamos a tener pacientes con estas secuelas. Entonces, felicito de nuevo a los organizadores por esta iniciativa, a los expositores por esta brillante presentación y sigamos capacitándonos porque muchos
compatriotas van a necesitar de nuestro trabajo y qué mejor que formarnos y capacitarnos para brindar la mejor atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Lelis, por tu aporte, licenciada Benzi también, por tu interés, No, tu muchas estudio, gracias. por no perder No, siempre ese amor a la ciencia que te conozco hace años. no, gracias a ustedes Seguimos. sí, vamos a seguir sí, con todas estas opiniones, estas acotaciones. Creo que vamos a hacer la actualización de los datos porque son Sí, manifestaciones que, como decía la licenciada, claramente no se presentaron antes y ahora se están presentando. E incluso en nuestro país hay más mortalidad que en otros países donde hay más infectados. Entonces, probablemente para de aquí a unos meses vamos a tener otros resultados mucho más interesantes para continuar informándonos, capacitándonos y revisándonos nosotros mismos sobre cómo podemos continuar con la intervención de nuestros pacientes. perfecto. Y una última pregunta. Preguntan si es que pueden abonar todavía para los certificados. Ahí le vamos a preguntar a la licenciada Steffi si se puede todavía. Tienen que escribir a ese número Hola. de la... Sí, aquí estamos. Preguntan Eh, si pueden abonar todavía por los certificados. bueno, para los que abonaron, enviaron su comprobante, se le va a estar enviando el certificado a su correo electrónico durante la semana, ¿sí? Durante toda la semana. Los que todavía no pudieron abonar, pueden abonar hasta el viernes, porque generalmente el fin de semana se hace todo los certificados para ir enviando de a poco, ¿sí? Entonces, hasta el viernes tienen tiempo para abonar por sus certificados. Tienen que enviar al número de teléfono que aparece ahí, envíen un mensaje, se le va a pasar los datos para abonar y envíennos cómo quieren ustedes el nombre, ¿sí? Y el correo electrónico. Yo también quiero agradecerles a la licenciada Benzi, a la licenciada Gloria y a la licenciada Lelis eh, que siempre apoyan estas actividades, ¿verdad? Que son muy importantes para que nosotros podamos seguir creciendo y no solamente nosotros, sino toda la comunidad kinésica, ¿verdad? Ojalá que podamos continuar. Con este tema se abren muchos otros temas más, por ejemplo, las secuelas que van quedando, ¿verdad? En la chikungunya, como por ejemplo la pericarditis, que es una secuela, por eso el paciente queda muy cansado, eh, con una fatiga. Entonces hay las neuropatías, ¿verdad? O las polineuropatías. Quedan muchísimas secuelas después del COVID y que eso también podríamos abordar en otro tema, ¿verdad? Porque es muy interesante cómo desde nuestra carrera nosotros podemos ir abordando en cada etapa, ¿verdad? Desde la educación, desde educar hasta tratar, ¿verdad? Entonces, es muy lindo y ojalá que podamos seguir haciendo más encuentros científicos. Y gracias a todos los que participaron, eh, a todos los que se prendieron a la charla. Muchísimas gracias, licenciada Steffi. Gracias a todos y en honor al tiempo les dejamos ya descansar. Ahí pasé tu número de teléfono en el chat. Creo que Sí, ahí se pueden comunicar para hacer todavía los giros. Y buenas noches para todos. Estamos para ayudarnos. Y entonces vamos a ver para alzar el video por el canal de YouTube. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.